Una mujer llegó a un restaurante de lujo con ropa sencilla y fue humillada por los empleados. La sentaron en la peor mesa. La trataron como si no mereciera estar allí, pero cuando descubrieron quién era realmente, todo cambió para siempre de una manera que nadie podría imaginar. Una historia de dignidad, justicia y la fuerza de una mujer que luchó por recuperar lo que era suyo por derecho. Prepárate, porque esta historia va a tocar tu corazón y te hará reflexionar sobre el verdadero valor de las personas. Suscríbete al canal. Dale me gusta a este video y comenta desde donde nos estás viendo. La lluvia fina de aquella mañana de marzo había dejado pequeñas gotas en los cristales del restaurante más exclusivo de Madrid. Dentro, todo brillaba con la perfección de quien conoce el precio del prestigio. Los manteles de lino blanco contrastaban con la vajilla de porcelana francesa, y cada cubierto había sido pulido hasta reflejar las luces doradas que colgaban del techo. Era el tipo de lugar donde los susurros tenían más peso que las palabras altas, donde cada gesto era medido y cada cliente evaluado antes de cruzar la puerta. Fue entonces cuando ella apareció. Carmen Delgado tenía 42 años y caminaba con la serenidad de quien ha aprendido a cargar tormentas internas sin que se noten en la superficie. Su vestido azul marino era sencillo, elegante pero sin pretensiones, y sus zapatos de tacón bajo mostraban las pequeñas manchas que deja la lluvia cuando no tienes tiempo de refugiarte bajo las marquesinas. Llevaba el cabello castaño recogido en un moño improvisado, con algunos mechones escapándose como si hubiera caminado con prisa por las calles empedradas del centro, cuando empujó la puerta de cristal del restaurante Castellana. El silencio se extendió como una onda invisible entre los camareros. Miguel, el maitre, que llevaba 15 años trabajando allí, la examinó de arriba abajo con la rapidez de quien está entrenado para clasificar a las personas en segundos. No había reserva en su nombre, no llegaba acompañada por ningún ejecutivo conocido, no llevaba el bolso de marca que solían cargar las esposas de los empresarios importantes. Todo en ella gritaba una sola palabra que él conocía bien: forastera. Carmen sonrió con amabilidad cuando Miguel se acercó, arrastrando los pies con la lentitud calculada de quien quiere demostrar que está haciendo un favor. ¿Tenía reserva la señora?, preguntó con el tono cortés pero frío que reservaba para los clientes que consideraba inadecuados para el establecimiento. No, respondió Carmen con voz suave, pero me dijeron que podrían tener alguna mesa disponible. Miguel miró hacia el comedor principal, donde las mesas estaban dispuestas con la precisión de un tablero de ajedrez. Había al menos 5 mesas vacías, todas en la zona principal, donde la decoración era más espectacular y donde los clientes importantes podían ser vistos por otros clientes importantes. Pero para alguien como Carmen, esas mesas podrían haber estado en otro planeta. Tenemos una mesa disponible, dijo finalmente, pero tendrá que ser en la zona posterior. Carmen asintió sin protestar, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. La siguió hasta una mesa pequeña ubicada cerca del pasillo que llevaba a los baños, donde el ruido de las puertas al abrirse y cerrarse se mezclaba con el murmullo distante del comedor principal. La mesa tenía servilletas de papel en lugar de las de lino que brillaban en el resto del restaurante, y los cubiertos, aunque limpios, no tenían el mismo lustre que los de la zona preferencial. Marcos, un camarero joven que había comenzado a trabajar allí solo 3 meses antes, se acercó con la rapidez de quien quiere terminar pronto con las tareas menos importantes. Había notado dónde habían sentado a Carmen y había sacado sus propias conclusiones sobre el tipo de atención que debía brindarle. ¿Qué va a tomar?, preguntó sin entregar la carta de vinos y sin ofrecer aperitivo como era protocolo en todas las demás mesas. Carmen lo miró con esos ojos grises que parecían ver más de lo que mostraban. Había algo en su manera de observar que incomodaba a Marcos, como si estuviera siendo evaluado por alguien que entendía de evaluaciones. Me gustaría ver la carta, por favor. Marcos le entregó solo la carta principal, guardándose la de vinos especiales y la de postres gourmet. Carmen la abrió y la leyó con una concentración que llamó la atención del joven camarero. No era la lectura apresurada de quien busca algo conocido, sino la atención detallada de alguien que entendía lo que estaba leyendo. Voy a tomar el salmón marinado con reducción de cítricos y hierbas mediterráneas, dijo después de unos minutos. Marcos anotó el pedido con la sensación extraña de que algo no encajaba. La manera en que Carmen había pronunciado el nombre del plato, con la naturalidad de quien conoce cada ingrediente, contrastaba con el lugar donde la habían sentado y con el trato que había recibido. ¿Algo para beber? Un vaso de agua estará bien. Cuando Marcos se alejó, Carmen se quedó sola observando el movimiento del restaurante. Desde su mesa podía ver la cocina a través de una ventana de cristal donde los cocineros se movían con la precisión de una orquesta. Podía ver también a la clientela del comedor principal, empresarios discutiendo contratos sobre platos de pescado fresco, parejas celebrando aniversarios con champán, grupos de amigas comentando sobre sus últimas vacaciones en lugares exóticos. Era un mundo que conocía bien, aunque ahora lo observaba desde el exterior. El salmón llegó 20 minutos después,
presentado de manera descuidada en un plato que no hacía justicia al precio que aparecía en la carta. Marcos lo depositó frente a Carmen con la prisa de quien tiene mesas más importantes que atender, y se dispuso a alejarse cuando la voz suave de ella lo detuvo. Disculpe. Marcos se volvió con una expresión que mezclaba impaciencia y resignación. Sí, Carmen había probado solo un bocado, pero en ese pequeño instante había evaluado cada elemento del plato con la precisión de un científico analizando una fórmula. El salmón está 2 minutos pasado de cocción, dijo con la misma tranquilidad con que habría comentado el clima. Y la reducción necesita más acidez. Un toque de limón may habría equilibrado mejor las hierbas. Marcos la miró con sorpresa. No. Era una queja, no había irritación en su voz. Era una observación técnica pronunciada con la naturalidad de alguien que entiende de cocina de manera profunda. ¿Perdón? Carmen sonrió, esa sonrisa que guardaba secretos que los demás no podían imaginar. No es nada importante, solo una observación. Marcos se alejó con la sensación de que acababa de vivir algo extraño. Aunque no sabía exactamente qué, cuando llegó a la cocina le comentó al chef sobre la observación de Carmen, esperando que se rieran juntos de la presunción de una cliente que obviamente no sabía de lo que hablaba. Pero el chef, un hombre mayor llamado Eduardo, que llevaba 30 años cocinando, se quedó pensativo. ¿Dijo que necesitaba más acidez?, preguntó. Sí. ¿Y algo sobre el punto del salmón? Eduardo se acercó a la plancha, donde quedaba un trozo del mismo salmón que habían servido a Carmen. Lo probó con cuidado y frunció el ceño. Tenía razón, el pescado había estado 2 minutos de más en el fuego, y la salsa efectivamente necesitaba más acidez. ¿Quién era esa señora?, preguntó a Marcos. No sé. Miguel sentó en la mesa del fondo. Eduardo siguió pensando mientras Marcos regresaba al comedor. Había algo en esa observación que lo inquietaba, no solo por su precisión, sino por la manera en que había sido formulada. No era la crítica de un cliente molesto, sino la evaluación de alguien que sabía. Carmen terminó su plato en silencio, sin prisa pero sin demora. Cuando Marcos se acercó para retirar el servicio, ella ya había dejado el dinero exacto sobre la mesa, incluyendo una propina generosa que contrastaba con el trato que había recibido. ¿Ha estado todo bien?, preguntó Marcos, más por protocolo que por interés genuino. Todo perfecto, respondió Carmen. Es un lugar hermoso. Se levantó con la misma serenidad con que había llegado, recogió su bolso pequeño y se dirigió hacia la salida. Mientras caminaba entre las mesas, algunos comensales la miraron con curiosidad. Había algo en su manera de moverse que llamaba la atención. Una gracia natural que contrastaba con la simplicidad de su vestimenta. Miguel la observó salir desde su puesto junto a la entrada. Cuando Carmen pasó a su lado, él notó algo que no había visto antes. Llevaba un perfume sutil, caro, del tipo que solo reconocía porque había trabajado durante años con clientela exclusiva. Que tenga un buen día, le dijo Miguel, con un poco más de cortesía de la que había mostrado al recibirla. Carmen se detuvo un momento y lo miró con esos ojos que parecían guardar historias. Muchas gracias, seguramente volveré pronto. Y salió bajo la lluvia fina que seguía cayendo sobre Madrid, dejando tras de sí una sensación extraña que ninguno de los empleados del restaurante Castellana sabría explicar. Esa noche, mientras cerraban el restaurante, Eduardo se acercó a Miguel. ¿Conoces a la señora que vino esta mañana? La que Marcos sentó en la mesa del fondo. No, nunca la había visto. ¿Por qué? Hizo un comentario sobre el salmón. Sabía exactamente lo que estaba mal. Miguel se encogió de hombros. A veces los clientes ven programas de cocina y se creen expertos, pero Eduardo no estaba convencido. En sus 30 años de carrera había aprendido a distinguir entre los clientes que repetían términos de cocina sin entenderlos y aquellos que realmente sabían. Carmen pertenecía al segundo grupo. 3 días después, Carmen volvió. Esta vez llegó un martes por la tarde, cuando el restaurante estaba menos lleno y la atmósfera era más relajada. Llevaba un suéter beige y una falda gris, igual de sencillos que la ropa de su primera visita. Pero había algo diferente en su manera de caminar. Parecía más decidida, como si hubiera tomado una resolución importante. Miguel la reconoció inmediatamente y sintió la misma perplejidad de la vez anterior. ¿Qué hacía esa mujer volviendo a un lugar donde obviamente no encajaba? Buenos días, señora Delgado. Carmen se sorprendió al escuchar su apellido. No recordaba habérselo mencionado. ¿Me conoce? Disculpe. Vi el nombre en la tarjeta de crédito la última vez. Era mentira. Miguel había preguntado discretamente a Marcos sobre el método de pago de Carmen y había descubierto que había pagado en efectivo. Pero había algo en esa mujer que lo intrigaba lo suficiente como para investigar un poco. Había llamado a algunos colegas de otros restaurantes de la zona para preguntar si la conocían, sin éxito. ¿La misma mesa de la vez anterior?, preguntó Miguel. Carmen dudó un momento. Podría haber pedido una mesa mejor. Podría haberse quejado del trato recibido la primera vez, pero simplemente asintió. Estará bien. Esta vez fue atendida por Elena.
una camarera nueva que había empezado a trabajar allí solo una semana antes. Elena tenía 23 años, venía de un pueblo pequeño de Castilla y todo en el restaurante Castellana le intimidaba: los precios, la clientela, la presión constante de no cometer errores que pudieran costarle el trabajo. Cuando se acercó a la mesa de Carmen, Elena estaba nerviosa. Había escuchado a Miguel comentar con otros camareros sobre la cliente extraña que había vuelto, y no quería ser ella quien cometiera algún error que empeorara la situación. Buenas tardes, ¿qué le puedo ofrecer? Carmen levantó la vista de la carta y sonrió con una calidez que Elena no esperaba. Era la primera sonrisa genuina que había recibido desde que empezó a trabajar allí. Hola, querida, ¿cómo te llamas? Elena se sorprendió. Los clientes del restaurante Castellana rara vez preguntaban por los nombres de los camareros. Elena. Señora punto y ese un nombre hermoso. ¿Es tu primer trabajo en un restaurante como este? Elena asintió, sintiéndose extrañamente cómoda con esa mujer que hablaba con ella como si fuera una persona y no solo una empleada. Sí. Señora, vengo de Cuenca. Carmen sonrió de nuevo. Cuenca, mi abuela era de allí. ¿Conoces la catedral que parece colgada del acantilado? Los ojos de Elena se iluminaron. Sí. Está justo al lado de mi pueblo. Hablaron durante unos minutos sobre Cuenca, sobre las montañas y los ríos, sobre las diferencias entre la vida en un pueblo pequeño y el ritmo acelerado de Madrid. Elena se sintió como si estuviera conversando con una tía cariñosa en lugar de atender a una clienta en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Mientras hablaban, Carmen observaba a Elena con atención. Veía en ella la misma mezcla de ambición e inseguridad que había sentido años atrás, cuando era joven y trataba de encontrar su lugar en un mundo que parecía diseñado para excluirla. ¿Qué me recomiendas hoy?, preguntó Carmen finalmente. Elena se puso nerviosa de nuevo. Apenas conocía la carta y no se sentía calificada para hacer recomendaciones en un lugar tan sofisticado. No sé si quiero decir. Yo no soy, balbuceó. Carmen se inclinó ligeramente hacia adelante, con una expresión comprensiva. Solo dime qué te parece más interesante del menú. No hay respuestas incorrectas. Elena miró la carta con más atención de la que había puesto antes. Bueno, hay un plato que no está en el menú principal. Lo escuché mencionar en la cocina. Algo sobre vieiras con una salsa especial. Carmen levantó una ceja, interesada. ¿Vieiras con qué tipo de salsa? Elena se concentró, tratando de recordar las palabras que había escuchado. Creo que dijeron algo sobre azafrán y mantequilla de hierbas. No estoy segura. Carmen asintió lentamente. Conocía ese plato. Lo conocía muy bien. Suena perfecto. ¿Podrías preguntarle al chef si puede prepararlo? Elena se alejó hacia la cocina, sintiéndose extrañamente confiada después de su conversación con Carmen. Cuando le transmitió el pedido a Eduardo, el chef la miró con sorpresa. ¿Vieiras con azafrán y mantequilla de hierbas? ¿Esa señora pidió eso específicamente? Sí, ¿por qué? Está mal. Eduardo negó con la cabeza, pero su expresión era pensativa. No, no está mal. Es solo que ese plato no está en ninguna carta. Es una receta especial que preparamos solo ocasionalmente. ¿Entonces no puede hacerlo? Sí, sí puedo hacerlo. Es solo que me pregunto cómo sabía esa señora que existía. Eduardo comenzó a preparar las vieiras con una concentración especial. Era una receta que guardaba desde hacía años, algo que había aprendido pero prefirió no pensar en eso. Había prometido no volver a pensar en eso, mientras cocinaba. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Carmen. Había algo familiar en ella, algo que no lograba identificar pero que lo inquietaba profundamente. Cuando Elena regresó con el plato, Carmen lo recibió con una expresión que mezcló satisfacción y melancolía. Probó el primer bocado en silencio, cerrando los ojos como si estuviera recordando algo importante. ¿Está bien?, preguntó Elena, preocupada por la expresión seria de Carmen. Carmen abrió los ojos y sonrió, pero Elena notó que tenía los ojos ligeramente húmedos. Está perfecto, exactamente como debe ser. Elena se quedó observándola durante unos segundos. Había algo en la manera en que Carmen saboreaba cada bocado que la intrigaba. No era la apreciación superficial de un cliente que quiere parecer sofisticado, sino algo más profundo, más personal. ¿Ha probado este plato antes?, preguntó Elena, impulsada por una curiosidad que no sabía explicar. Carmen la miró durante un largo momento antes de responder. Hace mucho tiempo, dijo finalmente, en otra vida. Elena no supo qué responder a eso, pero sintió que acababa de escuchar algo importante, aunque no entendiera exactamente qué. Cuando Carmen terminó de comer, pidió un café. Elena se lo trajo con una pequeña galleta artesanal que no formaba parte del servicio estándar, pero que había decidido incluir por impulso propio. Carmen notó el gesto y sonrió. Eres muy amable, Elena. Este lugar tiene suerte de tenerte. Gracias. Señora Delgado, usted también es muy amable conmigo. Carmen se levantó para irse, pero antes de dirigirse a la salida, se acercó a Elena. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Te gusta trabajar aquí? Elena dudó.
Era una pregunta complicada para alguien que necesitaba el trabajo pero se sentía intimidada por el ambiente. Es diferente a lo que esperaba. Respondió con diplomacia. Carmen asintió comprensivamente. Los comienzos siempre son difíciles, pero recuerda que tienes tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona. Tu valor no lo determina la opinión de otros. Elena se quedó mirando a Carmen alejarse, sintiendo que acababa de recibir un consejo que necesitaba escuchar, aunque viniera de una desconocida. Esa noche, mientras limpiaba las mesas, Elena no podía dejar de pensar en Carmen. Había algo especial en esa mujer, algo que no tenía que ver con dinero o estatus social, sino con una profundidad que Elena había percibido desde el primer momento. Miguel se acercó mientras Elena terminaba de doblar las servilletas. ¿Qué tal te fue con la señora Delgado? Bien, es muy amable. Miguel frunció el ceño. ¿Amable? ¿No te pareció extraña? Elena lo miró sin entender. ¿Extraña cómo? No sé, ¿no te llama la atención que alguien como ella venga a un lugar como este? ¿Alguien como ella? Miguel se dio cuenta de que estaba revelando más de sus prejuicios de lo que pretendía. Solo digo que no es nuestro tipo de clientela habitual. Elena sintió una punzada de irritación. Había algo en el tono de Miguel que no le gustaba. Algo que le recordaba la manera en que la gente de Madrid a veces hablaba sobre las personas que venían de pueblos pequeños. Me pareció una señora muy educada y elegante, dijo con firmeza. Miguel se encogió de hombros y se alejó, pero Elena se quedó pensando en la conversación. ¿Por qué Miguel tenía esa actitud hacia Carmen? ¿Y por qué a ella le importaba tanto defenderla? Eduardo, mientras tanto, había decidido hacer su propia investigación, después del comentario de Carmen sobre el salmón y su conocimiento del plato de Vieiras fuera de carta. Tenía la sensación de que había algo que se le escapaba. Esa noche, después de cerrar la cocina, Eduardo se quedó revisando viejos libros de recetas que guardaba en su oficina. Buscaba la receta de las vieiras con azafrán, tratando de recordar dónde la había aprendido exactamente. Fue entonces cuando encontró el cuaderno. Era un cuaderno pequeño, de tapas de cuero desgastado, que había guardado desde sus primeros años en el restaurante Castellana. Contenía anotaciones, correcciones de recetas, nuevas ideas de platos que había desarrollado con alguien que prefería no recordar. Abrió el cuaderno con manos temblorosas y encontró la página que buscaba. Allí estaba la receta de las vieiras, escrita con letra pequeña y cuidadosa. Pero lo que lo dejó paralizado no fue la receta en sí, sino la nota al margen, escrita con una caligrafía diferente, más delicada. Recordar, el azafrán debe añadirse al final para que no pierda aroma. La mantequilla de hierbas debe estar a temperatura ambiente. Cedlase al final de la nota hizo que Eduardo sintiera como si alguien hubiera vertido agua fría por su espalda. Cerró el cuaderno bruscamente y se quedó sentado en la silenciosa cocina, tratando de convencerse de que lo que pensaba era imposible, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de Carmen probando las vieiras con esa expresión de familiaridad, como si estuviera recordando algo que había ayudado a crear. Al día siguiente era miércoles y Carmen no apareció, tampoco el jueves. Elena se descubrió mirando hacia la puerta cada vez que alguien entraba, esperando ver la figura serena de Carmen caminando hacia su mesa habitual. El viernes por la tarde, Elena no pudo más y se acercó a Miguel. ¿Ha vuelto la señora Delgado? No, ¿por qué? Solo curiosidad. Miguel la miró con una expresión que Elena no supo interpretar. Elena, ¿esa mujer te dijo algo sobre por qué viene aquí? No, nada especial. ¿Por qué todas estas preguntas? Miguel dudó un momento antes de responder. Es solo que hay algo en ella que no encaja. La manera en que habla sobre la comida, como si supiera más de lo que aparenta. Elena frunció el ceño. ¿Y eso es malo? No es malo. Es extraño. En este negocio uno aprende a leer a las personas. Y esa mujer no es lo que parece. Antes de que Elena pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió y Carmen entró, sacudiéndose las gotas de lluvia del abrigo. Elena sintió una alegría inexplicable al verla. Carmen se dirigió directamente hacia Elena, ignorando a Miguel que se había acercado para recibirla. Hola, Elena. ¿Cómo has estado? Bien, señora Delgado. Me alegra verla de nuevo. ¿La mesa de siempre? Interrumpió Miguel con un tono que pretendía ser profesional pero que Elena percibió como levemente hostil. Carmen lo miró con esa tranquilidad que la caracterizaba. Si no es molestia. Mientras caminaban hacia la mesa del fondo, Elena notó que varios clientes observaban a Carmen con curiosidad. Había algo en su presencia que llamaba la atención. Una dignidad natural que contrastaba con el lugar secundario donde la habían ubicado. Esta vez Carmen pidió un plato diferente, lubina al horno con hierbas mediterráneas. Cuando Elena le transmitió el pedido a Eduardo, el chef levantó la vista bruscamente. ¿Lubina con hierbas mediterráneas? ¿Dijo específicamente mediterráneas? Sí, ¿por qué? Eduardo no respondió, pero Elena notó que se había puesto pálido. Comenzó a preparar el plato con una concentración intensa, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas complejo. Cuando Elena llevó el plato a Carmen, se quedó un momento observándola.
Carmen probó el primer bocado con la misma atención detallada de las veces anteriores, pero esta vez frunció ligeramente el ceño. ¿Todo bien?, preguntó Elena. Carmen sonrió, pero Elena notó que la sonrisa no llegaba a sus ojos. Está bien, solo que, bueno, las hierbas mediterráneas verdaderas incluyen tomillo silvestre. No el común. Es una diferencia sutil, pero cambia el perfil del plato. Elena no entendía mucho de cocina, pero había algo en el tono de Carmen que le intrigaba. No era una crítica caprichosa, sino una observación técnica pronunciada con la autoridad de alguien que realmente sabía. ¿Le gustaría que le dijera al chef? No, no es necesario. Es solo que, bueno, este plato solía prepararse de manera diferente. ¿Solía? ¿Ha probado este plato aquí antes? Carmen la miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto podía revelar. Hace mucho tiempo. Este restaurante preparaba este plato de una manera muy especial, con una mezcla de hierbas que venía directamente de una pequeña granja en Andalucía. El dueño tenía un acuerdo especial con los productores. ¿Cómo sabe eso? Carmen sonrió con esa expresión misteriosa que Elena había aprendido a reconocer. Una persona puede aprender muchas cosas si presta atención. Elena se quedó intrigada por la respuesta, pero tuvo que atender otras mesas. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la conversación. ¿Cómo podía Carmen saber tanto sobre la historia del restaurante? ¿Y por qué hablaba de esos detalles como si hubiera estado presente cuando se tomaron esas decisiones? Esa tarde, después de que Carmen se fuera, Elena decidió hacer algo que sabía que podría meterla en problemas. Se acercó a Eduardo en la cocina. «Chef, ¿puedo preguntarle algo?» Eduardo levantó la vista de las verduras que estaba preparando. «Claro, Elena». La señora Delgado hizo un comentario sobre la lubina. Dijo que antes se preparaba con hierbas especiales de Andalucía. Eduardo se quedó inmóvil, con el cuchillo suspendido en el aire. ¿Dijo eso específicamente? ¿Hierbas de Andalucía? Sí, es verdad. Eduardo dejó el cuchillo y se limpió las manos en el delantal, con movimientos nerviosos. Hace años, sí, teníamos un proveedor especial, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Eduardo dudó antes de responder. Unos 8 años. ¿Por qué te interesa? Elena se dio cuenta de que estaba entrando en territorio peligroso. Pero su curiosidad era más fuerte que su prudencia. Es solo que la señora Delgado parece saber mucho sobre el restaurante. Más de lo que sabría un cliente normal. Eduardo la miró con una expresión indescifrable. Elena, hay cosas en este lugar que es mejor no investigar demasiado. ¿Me entiendes? Elena asintió. Pero la advertencia de Eduardo solo había aumentado su curiosidad. Había algo en todo esto que no encajaba, algo que tanto Eduardo como Miguel parecían querer mantener oculto. Esa noche, Elena se quedó después de su turno para ayudar con la limpieza, mientras organizaba los archivos en la oficina de Miguel. Su mirada se posó en una caja de documentos antiguos que estaba en un rincón. La curiosidad finalmente venció a la prudencia. Esperó hasta que Miguel se fuera y se acercó a la caja. Estaba llena de papeles viejos, facturas, contratos con proveedores, recortes de periódicos sobre el restaurante de años atrás. Elena los revisó rápidamente, buscando algo que pudiera explicar el misterio de Carmen. Fue entonces cuando encontró la fotografía. Era una imagen en blanco y negro, ligeramente descolorida por el tiempo. Mostraba la cocina del restaurante, pero se veía diferente, más pequeña, con un diseño más rústico. En el centro de la imagen estaban dos personas, un hombre alto y delgado que Elena reconoció como el señor Castellana, el dueño del restaurante, pero más joven, y a su lado, con un delantal manchado de harina y una sonrisa radiante, estaba una mujer. Elena miró la fotografía más de cerca y su corazón comenzó a latir más rápido. La mujer de la foto tenía el mismo rostro, la misma sonrisa serena, los mismos ojos grises que había aprendido a reconocer. Era Carmen. Elena giró la fotografía y encontró una inscripción en el reverso, escrita con tinta azul que se había desvanecido con el tiempo. Apertura del restaurante Castellana. Carlos y Carmen Delgado. Marzo de 2010. Elena se quedó paralizada, sosteniendo la fotografía con manos temblorosas. Carmen no era solo una cliente extraña que sabía demasiado sobre cocina. Era Carmen Delgado, la esposa del dueño, o al menos, había sido su esposa. Pero entonces, ¿por qué la trataban como a una desconocida? ¿Por qué Miguel actuaba como si nunca la hubiera visto antes? ¿Y por qué Carmen no había revelado su identidad? Elena guardó rápidamente la fotografía en su bolso y salió del restaurante con la mente llena de preguntas. Mientras caminaba por las calles de Madrid bajo la luz de las farolas, no podía dejar de pensar en Carmen sentada en esa mesa del fondo, siendo tratada como una ciudadana de segunda clase en el restaurante que ella había ayudado a crear. Algo había pasado entre Carmen y el señor Castellana. Algo lo suficientemente grave como para que ella hubiera desaparecido de la historia oficial del restaurante. Pero ahora había vuelto. Y Elena tenía la sensación de que esa vuelta no era casualidad. Al llegar a su pequeño apartamento, Elena se sentó en la cama y volvió a mirar la fotografía. Carmen se veía feliz en esa imagen.
con una alegría genuina que contrastaba con la serenidad melancólica que mostraba ahora. ¿Qué había pasado para cambiar tanto las cosas? Elena tomó una decisión. Al día siguiente hablaría con Carmen. Necesitaba saber la verdad no solo por curiosidad, sino porque había comenzado a sentir un cariño genuino por esa mujer misteriosa que la trataba con una amabilidad que nadie más en el restaurante había mostrado, mientras se quedaba dormida. Elena no podía dejar de preguntarse qué secretos escondía el restaurante Castellana, y qué papel había jugado Carmen en una historia que alguien había decidido borrar. El sábado llegó con un cielo despejado que contrastaba con la tensión que Elena sentía en el estómago. Había pasado toda la noche despierta, pensando en la fotografía y en las preguntas que quería hacerle a Carmen. Cuando llegó al trabajo, notó que Miguel la observaba con más atención de la habitual, como si hubiera percibido que algo había cambiado. Carmen apareció al mediodía, como había comenzado a ser su costumbre. Esta vez llevaba un vestido verde oscuro que realzaba el color de sus ojos, y Elena notó por primera vez que llevaba una cadena delgada alrededor del cuello, con un dije pequeño que brillaba sutilmente. «Buenos días, Elena», saludó Carmen con la misma calidez de siempre. «Buenos días, señora Delgado», respondió Elena, pero su voz sonó más tensa de lo que pretendía. Carmen la miró con atención. «¿Todo bien, querida?». Elena dudó un momento. Podía hacer las preguntas que la habían mantenido despierta toda la noche, o podía seguir fingiendo que no sabía nada, pero cuando miró los ojos de Carmen, decidió que merecía honestidad. «Señora Delgado, ¿puedo preguntarle algo personal?». Carmen se sentó en su mesa habitual y asintió. «Por supuesto». Elena miró alrededor para asegurarse de que Miguel no estuviera cerca. Luego se inclinó hacia adelante. «¿Usted conocía este restaurante antes de empezar a venir como cliente?». Carmen la miró durante un largo momento y Elena vio algo cambiar en su expresión. La máscara de serenidad se mantuvo, pero había una nueva profundidad en sus ojos. «¿Por qué preguntas eso?». Elena sacó la fotografía de su bolso y la puso sobre la mesa. Carmen la miró sin tocarla, sin mostrar sorpresa, como si hubiera estado esperando este momento. «¿Dónde encontraste esto?». «En los archivos del restaurante». Elena se dio cuenta de que estaba temblando ligeramente. «Usted es Carmen Delgado, la esposa del señor Castellana». Carmen tomó la fotografía con cuidado, como si fuera algo frágil que pudiera romperse. Corrigió suavemente. «Era su esposa». «¿Qué pasó?». Carmen guardó silencio durante tanto tiempo que Elena pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad diferente, más vulnerable. «Es una historia larga». Elena atinó muy agradable. «Tengo tiempo». Carmen sonrió, pero era una sonrisa triste. «¿Realmente quieres saberlo? Una vez que sepas la verdad, no podrás desconocerla». Elena sintió sin dudar. «Quiero saberlo». Carmen respiró profundamente y comenzó a hablar, con la voz de alguien que había guardado esa historia durante demasiado tiempo. Carmen cerró los ojos un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para revivir recuerdos que había mantenido enterrados durante años. «Cuando Carlos y yo abrimos este restaurante hace 15 años, éramos socios en todo. No solo en el matrimonio, sino en cada aspecto del negocio. Yo no era solo su esposa que ayudaba ocasionalmente. Era la chef principal, la que diseñó el menú original, la que entrenó al personal de cocina». Elena escuchaba con atención, tratando de reconciliar la imagen de la mujer poderosa que Carmen describía con la cliente humilde que había estado sirviendo durante semanas. «¿Qué pasó?», preguntó Elena suavemente. Carmen abrió los ojos y miró hacia la cocina, donde Eduardo dirigía a su equipo con la eficiencia que ella misma había ayudado a construir. «Carlos cambió, o tal vez yo nunca lo conocí realmente. Al principio, cuando éramos solo nosotros dos trabajando 18 horas al día para que esto funcionara, todo era maravilloso. Pero cuando el restaurante empezó a tener éxito, cuando comenzaron a llegar los críticos gastronómicos y los premios, él decidió que la imagen de un chef masculino era más marketeable». «¿Marketeable?». Carmen sonrió con amargura. «Más vendible, más fácil de promocionar. Un hombre exitoso al frente de un restaurante de lujo versus una pareja trabajando juntos. Carlos contrató a una empresa de relaciones públicas que le dijo que mi presencia visible en la cocina confundía la marca». Elena sintió una punzada de indignación. «Pero usted había creado el lugar». «Sí, pero según los expertos en marketing, era mejor que yo apareciera en las fotos como la esposa elegante que apoyaba desde las sombras, no como la chef que había desarrollado cada receta». Carmen pausó para tomar un sorbo de agua, y Elena notó que sus manos temblaban ligeramente. «Al principio pensé que era temporal, una estrategia para establecernos en el mercado. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años». Carlos comenzó a dar entrevistas donde hablaba del restaurante como si fuera solo su visión. «Contratamos chefs profesionales para que trabajaran bajo mis recetas. Pero mi nombre desapareció de los menús, de las placas, de la historia oficial. ¿Y usted no protestó?». Carmen la miró con una expresión que mezclaba dolor y autorreproche. «Era mi esposo. Elena lo amaba.
Y él me decía que esto era lo mejor para ambos, que yo seguía siendo parte esencial del restaurante. Que no importaban los títulos o el reconocimiento público. Quería creerle. Cuando se dio cuenta de que las cosas no iban a cambiar, el momento exacto fue hace 2 años. Habíamos sido nominados para un premio gastronómico muy importante. Yo había trabajado durante meses en el menú de presentación, perfeccionando cada detalle. La noche de la ceremonia, Carlos subió al escenario solo. En su discurso de agradecimiento habló de su visión, su dedicación, su sacrificio. Me mencionó una sola vez. Como mi querida esposa que siempre me ha apoyado desde casa. Elena sintió como si alguien hubiera apretado un puño alrededor de su corazón. Desde casa. Carmen asintió. Esa noche, cuando regresamos al hotel, le pregunté cuándo iba a reconocer públicamente mi contribución real. Su respuesta fue que ya habíamos hablado de eso, que mi papel era ser su soporte, que el restaurante necesitaba una imagen clara y unificada. ¿Esa fue la razón del divorcio? Carmen negó con la cabeza. No. Podría haber vivido con eso si hubiera sido solo sobre reconocimiento público, pero descubrí que Carlos había estado reescribiendo la historia en lugares más importantes que los periódicos. ¿A qué se refiere? Carmen se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Encontré documentos legales donde había modificado los contratos de sociedad. Según los papeles oficiales, él era el único fundador del restaurante. Mi inversión inicial, que había venido de la herencia de mi padre, aparecía como un préstamo que ya había sido pagado. Mis derechos sobre las recetas estaban siendo transferidos a la empresa, que él controlaba completamente. Elena se quedó sin palabras. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Me estaba borrando no solo de la imagen pública, sino de la propiedad legal de todo lo que habíamos construido juntos. ¿Qué hizo? Carmen sonrió tristemente. Cometí el error de confrontarlo directamente. Le mostré los documentos y le exigí explicaciones. Carlos me dijo que había consultado con abogados y que técnicamente, como yo no tenía título formal de chef y él sí, era más limpio legalmente que todo estuviera a su nombre. ¿Más limpio? Como si yo fuera una complicación burocrática que necesitaba ser resuelta. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. La injusticia de la situación era abrumadora. Esa noche hice las maletas y me fui. Carlos ni siquiera trató de detenerme. Al día siguiente, recibí papeles del divorcio que ya habían sido preparados. El arreglo económico era generoso, según sus abogados. Recibí una cantidad considerable de dinero, pero tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad donde me comprometía a no hablar públicamente sobre mi papel en la creación del restaurante, y lo firmó. Estaba destrozada. Elena había perdido a mi esposo, mi carrera, mi identidad. Solo quería que el dolor terminara, así que sí, firmé. Elena se quedó en silencio, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente preguntó, ¿por qué ha vuelto? Carmen la miró con una intensidad nueva. Porque me di cuenta de que firmar ese papel no me devolvió la paz. Durante 2 años he vivido como si hubiera muerto profesionalmente. Pero cada vez que pasaba por aquí y veía el letrero del restaurante, sentía que estaba viendo el fantasma de mi propia vida. ¿Qué espera conseguir viniendo como cliente? Carmen sonrió por primera vez en toda la conversación. Pero era una sonrisa diferente. Tenía determinación en lugar de tristeza. Al principio, solo quería ver qué había pasado con mi restaurante. Si Carlos había mantenido los estándares, si había cuidado las recetas, si el lugar seguía siendo lo que habíamos soñado. Pero me di cuenta de que algo más profundo estaba sucediendo. Que, cada vez que vengo aquí y veo cómo me tratan, como si fuera una forastera. Recuerdo por qué es importante que la gente sepa la verdad. No solo por mí, sino por todas las mujeres que han sido borradas de las historias que ayudaron a escribir. Elena sintió una mezcla de admiración y preocupación. Pero el acuerdo de confidencialidad, Carmen se tocó. El dije que llevaba al cuello. Y Elena notó que tenía grabado un pequeño símbolo. Los acuerdos de confidencialidad tienen límites, y hay maneras de contar la verdad sin violar técnicamente un contrato. Antes de que Elena pudiera preguntar qué significaba eso, Miguel se acercó a la mesa con una expresión preocupada. Disculpen, pero hay un problema. ¿Qué tipo de problema? Preguntó Elena. Miguel miró a Carmen con una hostilidad apenas disimulada. La dirección ha decidido implementar nuevas normas sobre el código de vestimenta. A partir de hoy, todos los clientes deben cumplir con ciertos estándares mínimos. Elena frunció el ceño. ¿Qué estándares? Miguel sacó una hoja de papel de su bolsillo. Vestimenta formal, accesorios apropiados y, bueno, una apariencia general que refleje el nivel del establecimiento. Carmen escuchó sin inmutarse. Pero Elena vio cómo se tensaban ligeramente los músculos de su mandíbula. ¿Y quién decidió estas nuevas normas? Preguntó Carmen con voz tranquila. La señora Vega, nuestra directora de operaciones. Elena nunca había oído hablar de una señora Vega, pero notó que Miguel pronunció el nombre con una deferencia especial. ¿Desde cuándo tienen directora de operaciones? Preguntó Elena. Miguel la miró con irritación. Eso no es de tu incumbencia, solo estoy comunicando las nuevas políticas.
Carmen se levantó lentamente de su silla. Estas políticas se aplican a todos. ¿Los clientes o solo a algunos específicos? La pregunta tenía un filo que hizo que Miguel se pusiera visiblemente nervioso. A todos, por supuesto. Carmen miró alrededor del comedor, donde varios clientes estaban vestidos de manera similar a ella. Entiendo. ¿Podrías decirle a la señora Vega que me gustaría hablar con ella? Eso no será posible. La señora Vega está muy ocupada. Carmen sonrió. Pero Elena reconoció esa sonrisa. Era la misma que había usado cuando comentó sobre el salmón mal cocinado. Por supuesto, entonces supongo que tendré que irme. Recogió su bolso con tranquilidad, pero antes de alejarse, se dirigió a Elena. Ha sido un placer conocerte. Elena, espero que recuerdes lo que hemos hablado hoy. Elena sintió pánico. No podía dejar que Carmen se fuera así, no después de todo lo que había aprendido. Señora Delgado, ¿volverá? Carmen la miró con una expresión que Elena no supo interpretar. Oh, sí, definitivamente volveré. Pero la próxima vez creo que las cosas serán diferentes. Salió del restaurante, dejando a Elena con más preguntas que respuestas y una sensación creciente de que algo importante estaba a punto de suceder. Miguel se alejó rápidamente, evitando el contacto visual con Elena, pero ella no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Miguel, ¿quién es exactamente la señora Vega? Miguel se detuvo y se volvió con una expresión que mezclaba irritación y algo que parecía miedo. La señora Vega es la nueva directora de operaciones. Fue contratada hace 6 meses para modernizar el restaurante. ¿Modernizar cómo? Elena, tienes trabajo que hacer. Estas preguntas no son apropiadas, pero Elena había aprendido algo de Carmen sobre no dejarse intimidar. Miguel, ¿desde cuándo existe esa política de vestimenta? Miguel dudó antes de responder. Desde esta mañana. ¿Esta mañana? ¿Y es casualidad que se implemente justo cuando la señora Delgado viene regularmente? Miguel se acercó a Elena y bajó la voz. Elena, te voy a dar un consejo. Esa mujer no es quien tú crees que es. La señora Vega sabe cosas sobre ella que tú no sabes. Es mejor que te mantengas alejada de sus problemas. ¿Qué tipo de cosas? Miguel miró alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. Problemas legales. Acuerdos que violó. La señora Vega tiene documentos que prueban que esa mujer no tiene derecho a estar aquí. Causando problemas. Elena sintió una mezcla de confusión y enojo. ¿Qué problemas está causando? Solo viene a comer. Miguel negó con la cabeza. Viene a espiar. A causar problemas. La señora Vega dice que ex empleados descontentos a veces regresan para sabotear negocios exitosos. ¿Ex empleados? Elena se dio cuenta de que Miguel no sabía realmente quién era Carmen. Solo estaba repitiendo lo que le habían dicho. Miguel, ¿has visto alguna vez una foto del señor Castellana con su ex esposa? La pregunta pareció tomar a Miguel por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Solo curiosidad. El señor Castellana prefiere mantener su vida privada separada del negocio. No hablamos de esos temas. Elena se dio cuenta de que Miguel había sido instruido para evitar ciertos temas, pero probablemente no sabía exactamente por qué. Esa tarde, Elena decidió buscar a Eduardo. Si alguien en el restaurante sabía la verdad completa sobre Carmen, sería él. Lo encontró en la despensa, organizando especias con la concentración de alguien que usa el trabajo físico para evitar pensar en otras cosas. Eduardo, ¿puedo hacerle una pregunta? Eduardo levantó la vista y Elena vio que tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien. Claro. ¿Usted conocía a Carmen Delgado antes de que empezara a venir como cliente? Eduardo se quedó inmóvil por un momento, luego siguió organizando las especias sin mirar a Elena. ¿Por qué preguntas eso? Porque creo que usted sabe quién es realmente. Eduardo suspiró profundamente y se sentó en una caja de provisiones. Elena, hay cosas en la vida que es mejor dejar en el pasado, pero el pasado no se queda en el pasado si sigue afectando el presente. Eduardo la miró con una expresión que mezclaba respeto y preocupación. ¿Qué sabes exactamente? Elena le mostró la fotografía que había encontrado. Eduardo la miró durante un largo momento y ella vio como sus ojos se llenaban de tristeza. ¿Dónde encontraste esto? En los archivos. Eduardo, usted trabajó con ella, ¿verdad? Eduardo asintió lentamente. Carmen fue la mejor chef con la que he trabajado en mi vida, y también la persona más generosa. Cuando llegué aquí, hace 12 años. Ella me enseñó todo, no solo técnicas de cocina, sino cómo tratar a las personas, cómo construir un equipo. ¿Qué pasó realmente? Eduardo miró alrededor para asegurarse de que estaban solos. Lo que pasó es que el éxito puede cambiar a las personas. El señor Castellana decidió que necesitaba una imagen diferente para competir en el mercado de alta gama. Carmen no encajaba en esa imagen. ¿Por qué no? Porque ella se preocupaba más por la calidad de la comida que por las apariencias. Se preocupaba más por tratar bien al personal que por impresionar a los críticos. Y eso no se veía como profesional. Elena sintió una oleada de indignación. ¿Y usted no hizo nada? Eduardo la miró con dolor. ¿Qué podía hacer? Era un empleado. Tengo familia que mantener. Cuando Carmen se fue,
El señor Castellana dejó muy claro que cualquiera que hablara sobre los viejos tiempos perdería su trabajo. ¿Todos los empleados de aquella época se quedaron callados? La mayoría fueron despedidos gradualmente. Solo quedamos los que demostramos ser leales a la nueva visión. Elena se dio cuenta de que Eduardo llevaba años cargando con la culpa de su silencio. Por eso se puso nervioso cuando Carmen empezó a venir. Eduardo asintió. Reconocí su manera de evaluar la comida desde el primer día. Nadie más cocina con esa precisión técnica y esa comprensión profunda de los sabores. Sabía que era ella antes de que tú encontraras esa foto. ¿Y no le dijo nada? ¿Qué le iba a decir? Hola, Carmen, siento haber participado en borrarte de la historia de tu propio restaurante. Elena vio lágrimas en los ojos del chef. ¿Sabe lo que más me duele? Continuó Eduardo, que ella viene aquí y acepta ser tratada mal sin quejarse, como si creyera que se lo merece. Pero Elena recordó la conversación que había tenido con Carmen esa mañana y la determinación que había visto en sus ojos. Creo que eso está cambiando, dijo. ¿Qué quieres decir? Creo que Carmen tiene un plan, y creo que las cosas están a punto de cambiar en este restaurante. Eduardo la miró con una mezcla de esperanza y terror. Elena, si eso es verdad, necesitas saber algo. La señora Vega no está aquí por casualidad. Fue contratada específicamente para manejar situaciones problemáticas. ¿Qué tipo de situaciones? Eduardo bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Ex empleados que podrían causar problemas legales, personas que podrían tener reclamaciones sobre el restaurante. La señora Vega es experta en hacer que esos problemas desaparezcan. Elena sintió un escalofrío. ¿Está diciendo que saben que Carmen va a hacer algo? No lo sé con certeza. Pero el timing de su contratación, justo cuando Carmen empezó a venir, no creo que sea coincidencia. Antes de que Elena pudiera responder, escucharon pasos acercándose. Eduardo se levantó rápidamente y volvió a organizar las especias, susurrando, ten cuidado, Elena. ¿Y si realmente te importa, Carmen? Encuentra una manera de advertirle. Miguel apareció en la entrada de la despensa. Elena, te necesito en el comedor. Tenemos reservas para la cena. Elena siguió a Miguel, pero su mente estaba acelerada. Carmen había dicho que volvería y que las cosas serían diferentes. Pero si Eduardo tenía razón, Carmen podría estar caminando hacia una trampa. Esa noche, después de terminar su turno, Elena tomó una decisión que sabía que podría cambiar su vida. Fue a buscar a Carmen. No sabía dónde vivía, pero recordaba que Carmen había mencionado haber caminado desde el centro bajo la lluvia el primer día. Elena comenzó a recorrer las calles cercanas al restaurante, esperando encontrarla por casualidad. Fue en un pequeño café cerca de la Plaza Mayor donde finalmente la vio. Carmen estaba sentada junto a la ventana, con una taza de té y un cuaderno abierto frente a ella. Escribía con concentración, deteniéndose ocasionalmente para mirar por la ventana como si estuviera organizando sus pensamientos. Elena entró al café y se acercó tímidamente. ¿Señora Delgado? Carmen levantó la vista y sonrió, pero Elena notó sorpresa en su expresión. Elena, ¿qué haces aquí? Necesitaba hablar con usted. ¿Puedo sentarme? Carmen cerró el cuaderno y le hizo una seña para que se sentara. ¿Qué pasa? Elena le contó todo, su conversación con Eduardo, las advertencias de Miguel, sus sospechas sobre la señora Vega y el timing de las nuevas políticas. Carmen escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, pero sin mostrar sorpresa. ¿Ya sabía todo esto? Preguntó Elena cuando terminó. Sabía que Carlos no iba a quedarse de brazos cruzados, y sabía que mi presencia en el restaurante eventualmente generaría preguntas incómodas. Entonces, ¿por qué sigue yendo? Carmen sonrió, y por primera vez Elena vio en esa sonrisa la determinación de una luchadora. Porque, querida Elena, a veces la única manera de exponer una injusticia es forzar a quienes la cometieron a mostrar su verdadera naturaleza en público. ¿Qué quiere decir? Carmen abrió su cuaderno y Elena vio páginas llenas de notas, fechas, nombres. He estado documentando cada visita, cada comentario despectivo, cada violación de las propias políticas del restaurante, y no soy la única que ha estado observando. ¿Qué significa eso? Carmen miró su reloj. Mañana el restaurante recibirá una visita muy especial. Un chef francés llamado Philippe Dubois viene a evaluar el establecimiento para una guía gastronómica internacional muy prestigiosa. Elena había oído rumores sobre esa visita, pero no sabía que era algo confirmado. ¿Cómo sabe eso? Porque Philippe y yo somos viejos amigos, hace años. Cuando Carlos y yo estábamos desarrollando el menú original del restaurante, Philippe vino a Madrid y pasó una semana trabajando conmigo en la cocina. Él conoce mis técnicas, mis recetas, mi estilo. Elena comenzó a entender. ¿Él sabe que usted es la verdadera chef detrás del menú original? Carmen asintió. Y mañana, cuando pruebe la comida actual del restaurante, va a notar las diferencias. Va a preguntar qué pasó con las técnicas específicas que aprendió aquí. Va a querer saber dónde está la chef que creó esas recetas. ¿Y qué va a pasar cuando Carlos no pueda responder?
Carmen cerró el cuaderno con una sonrisa que mezclaba anticipación y justicia. Esa, querida Elena, es exactamente la pregunta que espero que Felipe haga. Elena se dio cuenta de que Carmen había estado orquestando cuidadosamente esta situación durante semanas. Su presencia en el restaurante no había sido solo nostalgia o masoquismo, había sido preparación. ¿Necesita mi ayuda? Carmen la miró con ternura. Elena, ya me has ayudado más de lo que imaginas. Solo con tratarme con respeto y amabilidad. Me recordaste que hay personas buenas en el mundo que ven más allá de las apariencias, pero mañana, solo necesito que seas tú misma. Trata a Felipe como tratarías a cualquier cliente especial, y si hace preguntas sobre la historia del restaurante, responde con honestidad. Elena asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. ¿Qué espera que pase? Carmen se levantó y dejó dinero en la mesa. Espero que la verdad finalmente tenga la oportunidad de ser escuchada, y espero que Carlos se dé cuenta de que borrar a alguien de la historia no hace que esa persona deje de existir. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo y se volvió hacia Elena. Elena, pase lo que pase mañana. Quiero que sepas que conocerte ha sido uno de los mejores regalos que he recibido en mucho tiempo. Me recordaste porque vale la pena luchar por la verdad. Elena se quedó sentada en el café durante mucho tiempo después de que Carmen se fuera, pensando en todo lo que había aprendido y en lo que podría pasar al día siguiente. Cuando finalmente regresó a su apartamento, no pudo dormir. Mañana no sería un día normal en el restaurante Castellana. Mañana, después de años de silencio, la verdad tendría una oportunidad de salir a la luz. Y Elena, que había llegado a Madrid como una joven insegura de un pueblo pequeño, se dio cuenta de que estaba a punto de ser testigo de algo que recordaría por el resto de su vida. Al día siguiente, Elena llegó al restaurante con una mezcla de anticipación y nerviosismo que no había sentido nunca. El ambiente era diferente, había una tensión en el aire que todos parecían percibir pero nadie sabía explicar. Miguel estaba más nervioso de lo habitual, revisando constantemente su apariencia en el espejo del vestíbulo. Eduardo se movía por la cocina con una concentración intensa, como si estuviera preparándose para el examen más importante de su vida. A las 10 de la mañana, una mujer que Elena no había visto antes entró al restaurante. Era alta. Vestía un traje negro impecable y llevaba el cabello rubio recogido en un moño perfecto. Sus ojos azules escanearon el comedor con la eficiencia de alguien que está acostumbrada a evaluar y controlar situaciones. Elena, ven aquí, la llamó Miguel. Cuando Elena se acercó, Miguel estaba junto a la mujer del traje negro. Esta es la señora Vega, nuestra directora de operaciones. Señora Vega, esta es Elena, una de nuestras camareras. La señora Vega examinó a Elena de arriba abajo con una mirada que la hizo sentir como si estuviera siendo diseccionada. Elena, ¿verdad? Miguel me ha contado que has estado muy amigable con ciertos clientes problemáticos. Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero trató de mantener la calma. Solo trato de brindar buen servicio a todos los clientes. La señora Vega sonrió, pero era una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Por supuesto. Pero es importante recordar que algunos clientes pueden tener motivaciones ocultas. Pueden tratar de obtener información sobre el restaurante, o hacer preguntas inapropiadas sobre temas que no les conciernen. ¿Qué tipo de preguntas? La señora Vega se acercó más, invadiendo el espacio personal de Elena. Preguntas sobre la historia del restaurante, sobre empleados anteriores, sobre cambios en la propiedad o el personal directivo. Elena se dio cuenta de que la señora Vega sabía exactamente quién era Carmen y qué tipo de conversaciones habían tenido. ¿Hay algún problema con responder preguntas sobre la historia del restaurante? La señora Vega la miró con una expresión que mezclaba irritación y algo que parecía una amenaza apenas disimulada. Elena, este restaurante tiene una reputación que proteger. Hay cierta información que podría ser malinterpretada por personas que no entienden las complejidades del negocio gastronómico. ¿Qué tipo de información? Miguel intervino nerviosamente. Elena, la señora Vega solo está explicando las políticas de la empresa sobre confidencialidad. La señora Vega asintió. Exactamente. Y quiero asegurarme de que todos los empleados entiendan que cualquier información compartida incorrectamente podría resultar en consecuencias laborales. Elena entendió el mensaje. Era una amenaza apenas velada. Entiendo, dijo, pero su voz tenía un filo que sorprendió a Miguel. Excelente. Ahora, hoy tenemos una visita muy importante. Un chef francés estará evaluando nuestro restaurante. Necesito que todos se comporten de manera impecable. La señora Vega miró directamente a Elena. ¿Y si ese chef hace alguna pregunta sobre el personal o la historia del restaurante, debes dirigirlo inmediatamente a Miguel o a mí? ¿Entendido? Entendido. Pero mientras Elena pronunciaba esas palabras, ya había decidido que no iba a cumplir esa instrucción. A las 12 del mediodía, Philippe Dubois llegó al restaurante. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y la presencia tranquila pero observadora de alguien que ha pasado décadas evaluando restaurantes de élite.
Llevaba un traje gris discreto y una libreta de cuero donde tomaba notas con una elegante pluma dorada. Miguel lo recibió con una deferencia casi cómica, haciendo reverencias sutiles mientras lo guiaba hacia la mejor mesa del comedor. Elena observó desde la distancia cómo Felipe examinaba el restaurante con ojos expertos. Notó cómo sus dedos tocaban sutilmente la textura de los manteles, cómo inspeccionaba discretamente la limpieza de los cubiertos, cómo evaluaba la disposición de las mesas y la iluminación. La señora Vega apareció para saludar a Felipe personalmente, desplegando una sonrisa radiante que contrastaba completamente con la frialdad que había mostrado a Elena. Monsieur Dubois, es un honor tenerlo en nuestro establecimiento. Felipe respondió cortésmente pero con la distancia profesional de alguien que mantiene objetividad en sus evaluaciones. Gracias. He oído cosas muy interesantes sobre este restaurante. Elena notó que Miguel y la señora Vega intercambiaron una mirada rápida ante ese comentario. Felipe pidió el menú de degustación completo, que incluía 7 platos representativos de la casa. Elena no fue asignada a su mesa. Miguel se reservó esa responsabilidad para sí mismo, pero podía observar desde su posición mientras Felipe probaba cada plato con la concentración de un científico analizando una fórmula compleja. Fue durante el tercer plato, las vieiras con azafrán y mantequilla de hierbas, cuando Elena vio cambiar la expresión de Felipe. Se detuvo con el tenedor a medio camino hacia su boca. Frunció ligeramente el ceño y probó de nuevo con más atención. Después de terminar el bocado, Felipe llamó a Miguel. ¿Podría decirme quién preparó este plato específicamente? Miguel se puso nervioso. Nuestro chef ejecutivo, Eduardo Morales, supervisa toda la cocina. Felipe asintió, pero Elena notó que tomó una nota en su libreta. ¿Y las recetas? ¿Son creaciones originales del chef Morales? Miguel dudó un momento demasiado largo. Sí, por supuesto. El chef Morales ha desarrollado nuestro menú completo. Felipe miró el plato de nuevo. Luego a Miguel. Es interesante. Esta preparación específica de vieiras es muy similar a una técnica que aprendí hace algunos años aquí en Madrid, de una chef extraordinaria. ¿Conocen ustedes a Carmen Delgado? Elena vio como Miguel se ponía pálido. La señora Vega, que había estado observando desde una mesa cercana, se acercó inmediatamente. Perdón, ¿mencionó algún nombre específico? Felipe la miró con curiosidad. Carmen Delgado. Es una chef extraordinaria. Hace años tuve el privilegio de trabajar con ella, desarrollando exactamente esta receta de vieiras. La señora Vega mantuvo su sonrisa, pero Elena notó que se había tensado visiblemente. Me temo que no conocemos a ninguna chef con ese nombre. Quizás está confundiendo restaurantes. Felipe negó con la cabeza. No, definitivamente fue aquí. Recuerdo perfectamente este comedor. Esta cocina. Carmen me enseñó esta técnica específica del azafrán. Miguel intervino nerviosamente. Quizás fue durante una consultoría temporal. A veces tenemos chefs invitados. Felipe lo miró con una expresión que Elena interpretó como sorpresa y cierta irritación. ¿Consultoría temporal? Carmen Delgado no era una consultora. Era la chef principal de este restaurante. De hecho, si no recuerdo mal, era también la copropietaria. La señora Vega y Miguel intercambiaron otra mirada, esta vez llena de pánico. Me temo que hay alguna confusión, dijo la señora Vega. Nuestros registros muestran que el señor Castellana ha sido siempre el único propietario. Felipe dejó el tenedor y miró directamente a la señora Vega. ¿Registros? Meden, yo estuve aquí personalmente. Trabajé codo a codo con Carmen en esa cocina durante una semana entera. Ella me enseñó no solo esta receta, sino varias otras que veo en su menú actual. Elena se dio cuenta de que este era el momento que Carmen había estado esperando. Felipe no solo recordaba a Carmen, sino que estaba dispuesto a confrontar públicamente las mentiras sobre su historia. La señora Vega intentó mantener el control de la situación. Monsieur Dubois, quizás podríamos continuar con la degustación y discutir estos malentendidos más tarde, pero Felipe no era alguien que se dejara manejar fácilmente. No son malentendidos. Carmen Delgado me escribió personalmente para invitarme a esta evaluación. Me dijo que tenía curiosidad por saber cómo habían evolucionado las recetas que desarrollamos juntos. Elena sintió como si acabara de presenciar la detonación de una bomba. Carmen no solo había orquestado la visita de Felipe, se había asegurado de que él viniera específicamente buscando respuestas sobre su desaparición. La señora Vega había perdido completamente su compostura profesional. Eso es imposible. Carmen esa persona no tiene autoridad para invitar evaluadores a este restaurante. Felipe levantó una ceja. ¿Esa persona? Medem. Carmen Delgado es una de las chefs más talentosas que he conocido en mi carrera. Y según mis registros, ella fue cofundadora de este establecimiento. Elena vio como otros comensales comenzaron a prestar atención a la conversación que se estaba desarrollando en la mesa de Felipe. El volumen había subido lo suficiente como para que fuera audible en gran parte del comedor.
La señora Vega se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación en público. Más Du Bois. Quizás sería mejor que continuáramos esta conversación en privado. Pero Felipe ya había tomado una decisión. En realidad, creo que sería mejor que habláramos con Carmen directamente. ¿Podrían llamarla? Me gustaría verla de nuevo. Miguel estaba sudando visiblemente. Eso no será posible. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque ella ya no trabaja aquí. Felipe frunció el ceño. ¿Ya no trabaja aquí? ¿Cuándo se fue? La pregunta quedó colgando en el aire mientras Miguel y la señora Vega se daban cuenta de que cualquier respuesta los metería en más problemas. Elena tomó una decisión que sabía que cambiaría todo. Se acercó a la mesa de Felipe y, antes de que Miguel o la señora Vega pudieran detenerla, dijo más Du Bois. Carmen Delgado viene regularmente como cliente. De hecho, estuvo aquí ayer. La expresión de Felipe cambió completamente. ¿Como cliente? ¿No como chef? Elena negó con la cabeza, ignorando las miradas asesinas de Miguel y la señora Vega. Como cliente. La sentamos en la mesa del fondo, cerca de los baños. Felipe se quedó en silencio durante un momento y Elena vio cómo iba comprendiendo las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Me están diciendo que Carmen Delgado, la chef que creó estas recetas, viene a su propio restaurante como cliente y la tratan como una ciudadana de segunda clase. Elena sintió, y ayer, cuando vino, le dijeron que tenía que irse porque su vestimenta no cumplía con las nuevas normas del restaurante. Felipe se levantó lentamente de la mesa. Era un hombre que había dedicado su vida a la excelencia gastronómica. Y Elena se dio cuenta de que lo que acababa de escuchar lo había profundamente ofendido. Quiero hablar con el señor Castellana inmediatamente. La señora Vega trató de mantener el control. El señor Castellana no está disponible hoy, entonces cancelamos esta evaluación, dijo Felipe con una frialdad que hizo que varios comensales se volvieran a mirar. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo junto a Elena. Señorita, ¿podría decirme cómo contactar a Carmen? Elena miró a Miguel y a la señora Vega, que la observaban con expresiones que prometían consecuencias terribles, pero pensó en Carmen, sentada sola en esa mesa del fondo, siendo tratada como una forastera en el lugar que había ayudado a crear. Viene aquí casi todos los días alrededor del mediodía, dijo Elena, o puede encontrarla en el Café Sol, cerca de la Plaza Mayor, por las tardes. Felipe asintió, gracias. Y señorita, espero que se dé cuenta de que acaba de hacer algo muy valiente. Salió del restaurante, dejando su comida a medio terminar y una sensación de tormenta eléctrica en el aire. Miguel se acercó a Elena con una expresión de furia que nunca había visto en él. Elena, acabas de cometer el mayor error de tu vida. Pero Elena, sorprendentemente, se sintió más tranquila de lo que había estado en semanas. No, Miguel. Creo que acabo de hacer lo correcto por primera vez desde que trabajo aquí. La señora Vega se acercó con una sonrisa que era más aterradora que cualquier grito. Elena, creo que es hora de que tengamos una conversación muy seria sobre tu futuro en este establecimiento. La conversación con la señora Vega tuvo lugar en la oficina administrativa del restaurante. Un espacio pequeño y asfixiante donde Elena nunca había estado antes. La señora Vega cerró la puerta con un clic que sonó definitivo, como si Elena acabara de ser encerrada en una jaula. Siéntate, dijo la señora Vega, señalando una silla frente al escritorio. Elena se sentó, pero mantuvo la espalda recta y las manos tranquilas sobre su regazo. Había tomado su decisión y estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. Elena, lo que acabas de hacer no es solo una violación de las políticas del restaurante, es sabotaje deliberado. Elena la miró directamente a los ojos. Solo le dije la verdad a un cliente que hizo una pregunta directa. La señora Vega sonrió, pero era una sonrisa que daba miedo. ¿La verdad? Elena, ¿tienes idea de lo que es la verdad en este negocio? La verdad es que este restaurante da trabajo a 25 personas. La verdad es que genera millones de euros al año. La verdad es que mantiene familias, paga impuestos y contribuye a la economía de Madrid. ¿Y qué tiene que ver eso con mentir sobre Carmen? La señora Vega se inclinó hacia adelante. Carmen Delgado firmó un acuerdo legal renunciando a cualquier reclamación sobre este establecimiento. Violó ese acuerdo al venir aquí repetidamente. Al hacer preguntas, al tratar de socavar la estabilidad del negocio, Elena sintió una oleada de indignación. ¿Socavar? Ella solo venía a comer. Ustedes fueron los que decidieron tratarla mal. Ella vino a espiar, a buscar información que pudiera usar contra el señor Castellana. Y tú la ayudaste. Elena se levantó de la silla. Ayudé a una mujer que estaba siendo tratada injustamente. Si eso está mal, entonces no quiero trabajar en un lugar así. La señora Vega también se levantó y Elena se dio cuenta de que era mucho más alta de lo que había pensado. Elena, tienes dos opciones. Puedes firmar un documento diciendo que te equivocaste, que Carmen Delgado te manipuló para que dijeras cosas que no sabías si eran ciertas. Recibirás una indemnización generosa y una carta de recomendación excelente. ¿Y si no firmo? La señora Vega caminó hacia la ventana que daba al callejón trasero.
entonces serás despedida por violación grave de las políticas de confidencialidad. Sin indemnización, sin recomendación. Y con una nota en tu expediente laboral que hará muy difícil que encuentres trabajo en el sector gastronómico de Madrid. Elena sintió como si le hubieran vertido agua helada por la espalda. Necesitaba ese trabajo. Su familia en Cuenca dependía del dinero que les enviaba cada mes. Pero cuando pensó en Carmen, sentada sola en esa mesa del fondo, aceptando humillación tras humillación en el restaurante que había ayudado a crear, supo que no podía traicionar su memoria. No voy a firmar ningún documento mintiendo sobre Carmen. La señora Vega sintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Muy bien, entonces considera que tu empleo aquí ha terminado. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y salir del edificio. Elena salió de la oficina con las piernas temblorosas, pero con una sensación extraña de ligereza. Por primera vez en su vida había elegido hacer lo correcto en lugar de lo conveniente. Y aunque estaba aterrorizada por las consecuencias, también se sentía orgullosa. Miguel la esperaba en el comedor con una expresión que mezclaba pena e irritación. Elena, ¿por qué hiciste eso? Te advertí sobre esa mujer. ¿Por qué era lo correcto, Miguel? ¿Lo correcto? ¿Destruir tu carrera por una desconocida era lo correcto? Elena lo miró con una tristeza nueva. Carmen no es una desconocida. Miguel es la persona que creó este lugar que tú administras. Y el hecho de que no lo sepas, o de que finjas no saberlo, es parte del problema. Miguel negó con la cabeza. Elena, en este mundo hay que ser práctica. No puedes luchar contra molinos de viento. Elena recogió sus pocas pertenencias del vestuario del personal. Un suéter de repuesto, algunos productos de cuidado personal. Una fotografía de su familia. Mientras guardaba todo en una bolsa pequeña, Eduardo apareció en la entrada. ¿Es verdad que te despidieron? Elena sintió, tratando de mantener la compostura. Por ayudar a Carmen, Eduardo se acercó y bajó la voz. Elena, lo que hiciste hoy fue lo que yo debería haber hecho hace años. ¿Por qué no lo hizo? Eduardo miró alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. Porque soy un cobarde, porque tengo 2 hijos en la universidad y una hipoteca que pagar. Porque me convencí de que era mejor guardar silencio y mantener mi trabajo que arriesgar todo por principios. Elena puso una mano en el brazo del chef. No se sienta mal. Eduardo, cada persona tiene que tomar sus propias decisiones según sus circunstancias. Eduardo negó con la cabeza. No, Elena. Lo que tú hiciste hoy me demostró que siempre hay una opción de hacer lo correcto, y que las excusas que nos damos a nosotros mismos son solo eso, excusas. Elena terminó de recoger sus cosas y se dirigió hacia la salida. Cuando pasó por el comedor, notó que varios clientes la miraban con curiosidad. La confrontación con Felipe había sido lo suficientemente pública como para que la gente se preguntara qué estaba pasando. Miguel la acompañó hasta la puerta con la rigidez de alguien que está cumpliendo un protocolo desagradable. Elena, lamento que las cosas hayan terminado así. Yo no. Miguel, por primera vez desde que trabajo aquí, me siento bien conmigo misma. Salió del restaurante Castellana bajo el sol de la tarde madrileña, sin saber exactamente qué iba a hacer con su vida, pero con la certeza de que había hecho algo importante. Fue directamente al Café Sol. Necesitaba encontrar a Carmen, no solo para contarle lo que había pasado, sino para asegurarse de que estuviera preparada para lo que venía. Carmen estaba en su mesa habitual junto a la ventana. Pero esta vez no estaba sola. Felipe y Dubois estaba sentado frente a ella y los dos conversaban intensamente sobre un cuaderno que tenían abierto entre ellos. Cuando Carmen vio a Elena acercarse, su expresión cambió inmediatamente. Elena, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar trabajando? Me despidieron. Carmen se levantó bruscamente. ¿Te despidieron? ¿Por qué? Por decirle la verdad a Monsieur Dubois. Felipe también se levantó y le ofreció su silla a Elena. Mademoiselle, lo que usted hizo hoy fue extraordinariamente valiente, y me temo que inadvertidamente la puse en una posición muy difícil. Elena se sentó, sintiendo de repente el peso emocional de lo que había pasado. No se preocupe, sabía lo que estaba haciendo. Carmen puso una mano en el hombro de Elena. Elena, lo siento mucho, nunca quise que sufrieras consecuencias por esto. No se disculpe, usted me enseñó que algunas cosas valen más que un trabajo. Felipe miró a las dos mujeres con una expresión de respeto profundo. Carmen me ha estado contando toda la historia. Lo que le hicieron es una injusticia que va más allá de lo personal. Es un ataque a la integridad de toda nuestra profesión. ¿Qué van a hacer? Carmen y Felipe intercambiaron una mirada. Algo que debería haberse hecho hace años, dijo Carmen. Felipe abrió su cuaderno y Elena vio que había estado tomando notas detalladas. Mi evaluación del restaurante Castellana será publicada en la Guía Gastronómica Internacional la próxima semana, pero no será solo una reseña culinaria. Será una investigación completa sobre el fraude profesional y la apropiación de crédito intelectual. Elena sintió una mezcla de emoción y miedo. ¿Eso no causará problemas legales? Carmen sonrió. Elena,
Hace 2 años firmé un acuerdo de confidencialidad que me impedía hablar públicamente sobre mi papel en el restaurante. Pero ese acuerdo tenía limitaciones, y una de esas limitaciones es que se vuelve nulo si la otra parte comete fraude o violaciones graves de buena fe. ¿Qué significa eso? Significa que, al decirle a Felipe que yo nunca trabajé allí, al negar mi existencia frente a un evaluador profesional, Carlos violó el acuerdo. Felipe asintió. Y eso significa que Carmen ahora es libre de contar su historia completa, sin restricciones legales. Elena se dio cuenta de que Carmen había estado esperando exactamente esta oportunidad. ¿Todo esto era parte de su plan? Carmen negó con la cabeza. No exactamente. Yo esperaba que Felipe notara las inconsistencias en la cocina e hiciera preguntas, pero no sabía que Carlos y la señora Vega cometerían el error de negar mi existencia completamente. Felipe tomó un sorbo de café y miró a Carmen con admiración. Carmen, en mis 30 años evaluando restaurantes, nunca he visto una situación tan clara de injusticia profesional, y nunca he visto a alguien manejar esa injusticia con tanta dignidad y estrategia. Elena sintió que estaba presenciando algo histórico. ¿Qué va a pasar ahora? Carmen se inclinó hacia adelante. Ahora, querida Elena, vamos a recuperar la verdad, y tú vas a ser parte de eso. Esa noche, Elena recibió una llamada en su apartamento. Era un número que no reconocía. ¿Elena? Habla Carlos Castellana. Elena sintió que su corazón se detenía. El dueño del restaurante nunca había hablado directamente con ella. Señor Castellana, Elena, necesito hablar contigo. ¿Podrías venir al restaurante? Está cerrado, pero estaré aquí. Elena dudó, después de todo lo que había pasado. Encontrarse a solas con Carlos Castellana no parecía una buena idea. ¿De qué quiere hablar? De Carmen, y de lo que pasó hoy. Elena pensó en Carmen, en Felipe, en todo lo que había aprendido sobre verdad y coraje. Está bien. Estaré allí en 1 hora. Cuando Elena llegó al restaurante Castellana, las luces estaban apagadas excepto por una mesa en el centro del comedor. Carlos Castellana estaba sentado allí solo, con una botella de vino a medio terminar y una expresión que Elena nunca había visto en él, vulnerabilidad. Era la primera vez que Elena lo veía de cerca. Carlos tenía unos 50 años, cabello negro con canas en las sienes, y había sido atractivo cuando era joven, pero ahora tenía la apariencia cansada de alguien que ha pagado un precio alto por sus decisiones. Siéntate. Por favor. Elena se sentó en la silla frente a él, manteniendo la distancia. Elena, ¿sabes por qué te pedí que vinieras? Elena negó con la cabeza. Porque eres la única persona involucrada en todo esto que no tiene una Allende oculta. ¿Una Allende oculta? Carlos sirvió vino en una copa para Elena. Aunque ella no había pedido nada. Carmen quiere venganza. Felipe quiere una historia dramática para su revista. La señora Vega quiere proteger la inversión de los socios del restaurante. Pero Tú solo hiciste lo que pensaste que era correcto. Elena no tocó el vino. ¿Por qué es importante mi opinión? Carlos la miró durante un largo momento. Porque necesito que alguien me diga la verdad sobre algo. Y creo que tú eres la única persona que lo hará. ¿Qué verdad? Carlos respiró profundamente. ¿Crees que soy un monstruo? Elena no esperaba esa pregunta. Se quedó en silencio, pensando cuidadosamente en su respuesta. Creo que es alguien que tomó decisiones que lastimaron profundamente a una persona que lo amaba. Carlos asintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. ¿Te contó Carmen toda la historia? Me contó su versión. ¿Su versión? Carlos sonrió con amargura. Elena, ¿sabes lo que es construir un negocio desde cero? ¿Sabes lo que es arriesgar todo lo que tienes? Trabajar 20 horas al día, sacrificar tu salud, tu vida social, todo, por un sueño. Elena lo escuchó sin interrumpir. Carmen era brillante en la cocina, era creativa, talentosa. Todo lo que ella dice, pero no entendía el negocio. No entendía que, en este mundo, no basta con hacer buena comida. Tienes que vender una imagen, construir una marca, competir en un mercado brutal. Y por eso decidió borrarla. Carlos se sirvió más vino. No decidí borrarla. Decidí hacer lo que era necesario para que el restaurante sobreviviera. Y sí, eso significó tomar decisiones difíciles sobre cómo presentarnos al público. Elena sintió una oleada de irritación. Señor Castellana, usted no solo cambió cómo se presentaban al público, cambió los documentos legales. Le quitó la propiedad que legalmente le correspondía. Carlos se quedó en silencio durante tanto tiempo que Elena pensó que no iba a responder. ¿Te contó eso también? Sí. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la calle. Elena. Cuando este restaurante empezó a tener éxito, llegaron los inversionistas. Querían expandir, abrir sucursales, crear una franquicia, pero no querían complicaciones legales. No querían socios múltiples con derechos confusos. Entonces, me dijeron que simplificara la estructura de propiedad o perdería la oportunidad de crecimiento más grande de mi vida. Elena se dio cuenta de que Carlos se estaba revelando más de lo que probablemente había planeado. ¿Y usted eligió el dinero sobre su esposa? Carlos se volvió hacia ella con ojos llenos de dolor.
Elegí lo que pensé que era mejor para los dos. Los inversionistas ofrecían suficiente dinero para que ambos pudiéramos vivir cómodamente por el resto de nuestras vidas. Carmen podría haberse retirado, podría haber abierto su propia escuela de cocina, podría haber hecho cualquier cosa, pero eso no era lo que ella quería, no. Lo que ella quería era mantener todo exactamente como estaba, sin importar las oportunidades que estuviéramos perdiendo. Elena se levantó también. Lo que ella quería era ser reconocida por lo que había creado. Carlos se acercó a Elena. Elena, ¿tú crees que no me duele todo esto? ¿Crees que ha pasado un solo día en los últimos 2 años sin que piense en Carmen? Si le duele tanto, ¿por qué no hace algo para repararlo? ¿Por qué es demasiado tarde? Los contratos están firmados, los inversionistas tienen derechos legales, el daño está hecho. Elena sintió que finalmente entendía toda la situación. Señor Castellana, ¿me está pidiendo que le diga a Carmen que se olvide de todo esto? Carlos la miró con una expresión desesperada. Te estoy pidiendo que me ayudes a encontrar una manera de arreglar esto sin destruir todo lo que hemos construido. Elena se dio cuenta de que Carlos estaba genuinamente destrozado, pero que seguía pensando en términos de negocios y protección de activos en lugar de justicia y dignidad humana. Señor Castellana, hay solo una manera de arreglar esto. ¿Cuál? Decir la verdad públicamente y darle a Carmen el reconocimiento que se merece. Carlos negó con la cabeza. Eso destruiría todo. ¿Todo qué? El restaurante, los empleos, los contratos con los inversionistas. Elena se dirigió hacia la puerta. Señor Castellana, creo que usted y Carmen tienen definiciones muy diferentes de lo que significa destruir todo. Al día siguiente, la historia explotó. Felipe había trabajado toda la noche escribiendo su artículo para la Guía Gastronómica Internacional, pero no se contentó con publicar solo en su revista. Envió la historia a contactos en periódicos de Madrid, a blogs gastronómicos, a influencers de redes sociales. Elena se despertó con su teléfono sonando constantemente. Periodistas querían entrevistarla como la empleada que había revelado la verdad. Blogs querían que contara su versión de los eventos. Pero Elena solo quería ver a Carmen. La encontró en el Café Sol, rodeada de periodistas y cámaras. Carmen manejaba la atención mediática con la misma serenidad con que había manejado las humillaciones en el restaurante. Cuando Carmen vio a Elena, se disculpó con los periodistas y se acercó a ella. ¿Cómo estás? Confundida, admitió Elena. Todo esto es mucho más grande de lo que esperaba. Carmen la guió hacia una mesa alejada de las cámaras. Elena, quiero que sepas que nada de esto habría sido posible sin ti. Tu valentía no solo me ayudó a mí, ayudó a exponer una injusticia que muchas otras mujeres han sufrido en silencio. ¿Qué va a pasar ahora? Carmen sonrió y por primera vez desde que Elena la conocía. Era una sonrisa completamente libre de tristeza. Ahora vamos a recuperar mi restaurante. Esa tarde, Carlos Castellana organizó una conferencia de prensa en el restaurante Castellana. Elena la vio por televisión desde su apartamento, fascinada por el giro dramático que había tomado toda la situación. Carlos se veía destrozado, tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente mientras leía una declaración preparada. Quiero dirigirme públicamente a mi ex esposa, Carmen Delgado, y a todas las personas que han sido afectadas por mis decisiones de los últimos años. Elena se inclinó hacia adelante, sin poder creer lo que estaba escuchando. Carmen Delgado no fue solo mi esposa. Fue mi socia, mi colaboradora y la mente creativa detrás de todo lo que este restaurante llegó a ser. En mi deseo de hacer crecer el negocio, tomé decisiones que la lastimaron profundamente y que traicionaron los principios sobre los que construimos este lugar juntos. Las cámaras captaron murmullos de sorpresa entre los periodistas presentes. A partir de hoy, estoy tomando medidas para corregir estos errores. Carmen Delgado será reconocida públicamente como cofundadora del restaurante Castellana. Su nombre será restaurado en todos los documentos oficiales, en el letrero del restaurante y en todos los materiales promocionales. Elena sintió lágrimas en sus ojos. Además, he decidido ofrecerle a Carmen la oportunidad de regresar como chef ejecutiva, con plena autoridad sobre la cocina y el menú. Pero Carlos no había terminado. También quiero disculparme públicamente con Elena Moreno, una empleada que fue despedida injustamente por decir la verdad. Elena, si estás viendo esto, tu trabajo te está esperando cuando quieras regresar. Elena se quedó mirando la televisión, procesando todo lo que acababa de escuchar. Finalmente, quiero anunciar que la señora Vega ya no trabaja para este establecimiento. Sus métodos y su filosofía no representan los valores sobre los que este restaurante fue construido. Cuando Carlos terminó de hablar, los periodistas lo bombardearon con preguntas, pero Elena ya había dejado de escuchar. Tenía que encontrar a Carmen. La encontró de vuelta en el restaurante. Carmen estaba parada en la cocina, usando el delantal que Elena recordaba de la fotografía vieja. Eduardo y el resto del personal de cocina la rodeaban como si hubieran estado esperando este momento durante años. ¿Carmen? Carmen se volvió con una sonrisa radiante. Elena, ¿viste la conferencia?
¿Lavid va a aceptar la oferta de Carlos? Carmen miró alrededor de la cocina, tocando las superficies como si estuviera reconectándose con una parte de sí misma que había perdido. Voy a aceptar bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Carmen se acercó a Elena. Que tú seas la gerente del comedor, que Eduardo se ha promovido a chef ejecutivo bajo mi supervisión, y que este restaurante se convierta en lo que siempre debió ser, un lugar donde el talento y la dignidad humana son más importantes que las apariencias y los juegos de poder. Elena se quedó sin palabras. Gerente del comedor, pero yo no tengo experiencia en... Tienes algo mejor que experiencia, tienes integridad, y tienes el respeto de todos en este lugar. Eduardo se acercó a ellas. Elena, Carmen tiene razón, lo que hiciste ayer cambió todo aquí. La gente te ve como alguien que defiende lo correcto. Elena miró alrededor de la cocina, donde el personal la observaba con sonrisas genuinas y expresiones de respeto. ¿Qué pasó con Miguel? Carmen suspiró. Miguel decidió renunciar esta mañana. Aparentemente no se sentía cómodo trabajando bajo las nuevas políticas de honestidad. Elena se rió, dándose cuenta de que todo había cambiado de manera fundamental. Carmen, ¿usted y Carlos van a intentar arreglar su matrimonio? Carmen negó con la cabeza. Eso se terminó hace mucho tiempo, Elena, pero Carlos y yo podemos ser socios profesionales. Podemos construir algo bueno juntos, aunque sea diferente de lo que tuvimos antes. ¿Y usted está en paz con eso? Carmen miró por la ventana de la cocina hacia el comedor, donde los clientes ya estaban llegando para la cena. Por primera vez en años, sí, estoy en paz. 6 meses después, Elena estaba parada en la entrada del restaurante Castellana, observando la nueva placa dorada que habían instalado junto a la puerta, fundado por Carlos Castellana y Carmen Delgado, 2010. El restaurante había cambiado de maneras que iban más allá de los letreros. La atmósfera era más cálida, más acogedora. El personal trataba a todos los clientes con el mismo respeto, independientemente de su vestimenta o estatus social. Y la comida, bajo la dirección renovada de Carmen, había alcanzado un nivel de excelencia que había generado reseñas gloriosas en toda Europa. Philippe Dubois había regresado para una segunda evaluación y había declarado que el restaurante Castellana era ahora un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando la autenticidad y la integridad se priorizan sobre el marketing y las apariencias. Elena había crecido en su nuevo papel como gerente del comedor. Había aprendido sobre vinos, sobre servicio, sobre cómo crear experiencias memorables para los clientes. Pero más importante, había aprendido que liderar con principios era posible, incluso en un mundo que a menudo parecía valorar solo los resultados. Carmen se acercó a Elena mientras observaba la placa. ¿En qué piensas? Elena sonrió. Pienso en lo diferente que es todo ahora. ¿Te refieres al restaurante? Me refiero a todo. Al restaurante, a mi vida, a la manera en que veo el mundo. Carmen puso una mano en el hombro de Elena. Elena, ¿sabes cuál fue el momento en que me di cuenta de que todo iba a cambiar? ¿Cuál? Cuando me preguntaste mi nombre el primer día que trabajaste en mi mesa. Fue la primera vez en años que alguien en este lugar me vio como una persona en lugar de como un problema a resolver. Elena sintió lágrimas en sus ojos. Carmen, ¿alguna vez se arrepiente de haber luchado por todo esto? Carmen miró hacia el interior del restaurante, donde Eduardo dirigía la cocina con la pasión y el cuidado que ella le había enseñado, donde los camareros trataban a cada cliente como si fuera importante, donde Carlos trabajaba calladamente en la administración, cumpliendo su parte del acuerdo que habían hecho. Nunca, porque me di cuenta de que hay cosas que valen más que la comodidad o la seguridad. La dignidad es una de ellas, la verdad es otra, y cree que todo esto valió la pena. Carmen sonrió y miró directamente a Elena. Elena, hace un año yo era una mujer que había perdido su identidad, su carrera y su fe en la justicia. Hoy soy una chef reconocida, una empresaria respetada y, lo más importante, una mujer que sabe que es posible luchar por la verdad y ganar. Se dirigieron juntas hacia el interior del restaurante, donde la cena de esa noche estaba a punto de comenzar. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, continuó Carmen mientras caminaban. No es que recuperé mi restaurante, es que demostré que las mujeres que han sido borradas de las historias pueden volver a escribirse en ellas. Elena sintió, entendiendo que había sido testigo de algo mucho más grande que una disputa sobre un restaurante, y también demostró que hay personas buenas dispuestas a hacer lo correcto. Incluso cuando es difícil, Carmen se detuvo y abrazó a Elena, especialmente cuando es difícil. Esa noche, mientras Elena observaba el comedor lleno de clientes felices, de familias celebrando, de parejas compartiendo momentos especiales, se dio cuenta de que había aprendido la lección más importante de su vida. A veces, lo que parece ser el final de algo es en realidad el comienzo de algo mucho mejor. A veces, perder un trabajo lleva a encontrar un propósito. A veces, decir la verdad, aunque sea doloroso, es lo que libera a todos para ser quienes realmente están destinados a ser. Carmen había recuperado mucho más que un restaurante. Había recuperado su voz, su dignidad.
y su lugar en una historia que otros habían tratado de reescribir sin ella. Elena había perdido un trabajo como camarera y había encontrado una carrera como líder. Y todos habían aprendido que, la verdad, aunque a veces sea inconveniente, siempre es más poderosa que la mentira. Mientras la noche se extendía y el restaurante se llenaba de conversaciones, risas y el sonido de cubiertos contra platos, Elena supo que estaba exactamente donde debía estar, en un lugar donde la honestidad era valorada, donde el talento era reconocido, y donde cada persona era tratada con la dignidad que merecía. Había sido un viaje difícil para llegar hasta allí, pero cada momento de dificultad había valido la pena, porque al final la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y cuando lo hace, ilumina el camino hacia algo mejor para todos.